Esto es un poco de lo que escucharás en este capítulo. Y él nos dijo esto: Cristian, Eve, cuando uno se casa, uno normalmente piensa o dice, ahora sí vas a conocer a la persona, pero lo dice en un contexto negativo. Vas a conocer que huele feo, vas a conocer que va al baño. Hoy entiendo que no soy nada. Y no es que no sea nada en un concepto malo, sino que no se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer en mí. Heridas que no sanamos, y eso tienen que entenderlo, heridas que no sanas de tu pasado, las cargas en tu matrimonio. Es mentira que cuando te casas los problemas que tenías ya no están, sino que se multiplican porque ahorita cargas con las heridas de tu pareja, con tus heridas, y eso es una bomba de tiempo que te termina haciendo explotar y enojar y tienes que sanar. Bienvenidos a Café y Mate, episodio número 2. Qué emoción tenerlos aquí otra semana más. Esta semana, hoy sí, abrimos con broche de oro. Hoy es una gran semana. Después de tanto insistir, se me dio y hoy tengo como invitado especial a mi esposo. Bienvenido, amor, qué bueno tenerte acá. Hola. Es que es diferente estar de este lado. Yo estoy acostumbrado a estar detrás de las cámaras, pero bueno, creo que es importante. ¿Cómo decirte que no Me a esta oportunidad? dijiste que no toda la temporada pasada. Bueno, no puedo decirte que no muchas veces, ¿no? Bueno, qué bueno. Para lo que hoy vamos a tener un podcast diferente, va a ser un poquito más relax realmente. Vamos a estar hablando sobre nuestra historia y cómo nos conocimos, cómo Dios nos ayudó hasta aquí. Llevamos ya para 13 años de casados, pero antes de empezar, antes de continuar, ahí te invito a donde estés que le des un like, que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que vamos a estar subiendo esta semana mucho contenido también. Que si no viste el podcast de la semana pasada, que lo veas, que está buenísimo. Estuvimos con la pastora Estefanía y nos estuvo contando su testimonio. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar hablando sobre nuestro matrimonio, cómo nos conocimos, cómo una argentina se casó con un mexicano, cómo llegué a vivir a México, es todo gracias a él. Entonces, bueno, vamos a comenzar, mi amor. ¿Estás preparado? Claro, siempre preparado. Creo que Oye, estás pero nervioso, fíjate está que, nervioso. no, más que nada, ya ves que luego te comento cómo pedirle a las personas que te escuchan, que te ven, que le den like, que se suscriban, hacer una invitación yo un poquito más abierta, más Porque él, directa. a ver si él lo hice tan fácil. Él siempre, para los que no saben, Cristian siempre está detrás de cámaras, es el que produce todo esto. Café y Mate no lo hago yo sola, él es mi apoyo, el que está ahí diciéndome esto es lo que tienes que decir, invita a la gente a grabar. Entonces, mira, a ver qué tan fácil o difícil es, todo tuyo para que invites a la Bueno, gente. ocupa este tiempo, ocupa este espacio para suscribirte, para darle like, para escribir un comentario, decirle unas palabras bonitas a mi esposa. Y si tienes alguna persona que crees que deba estar en este podcast, ponlo ahí también en el enlace, En los comentarios. en los comentarios. Y pues, mi amor, vamos a empezar. Es bien simple a veces, solamente es eso y es que yo le digo que hacer esta invitación nos hace ver que a ustedes les interesa, entonces es bien importante. Así es. Ya lo dijiste muy bien, entonces ya saben, denle un me gusta y déjenos un comentario ahí para apoyarnos también, ¿verdad? Y que podamos traer más invitados y que mi esposo se siga animando a salir en los próximos videos. Que bueno, que en este tiempo también tienes planeado invitar a hombres. Normalmente es un podcast en el que Abres con broche de oro. La verdad, siempre tuvimos la temporada pasada, siempre fueron mujeres. ustedes y ahorita lo estás abriendo tú para que también El primer hombre. el primer hombre y no esperamos que no seas el último, ¿no? Esperamos en un futuro también que vengan mi papá, que pueda venir de Claro, Argentina. muy bonita historia. Estaría Sí. muy bueno. Pero bueno,
También si Suegro. conocen, también si conocen gente, hombres, mujeres que tengan una historia, ya sabes, pónganlo en los comentarios, escríbanos y estoy seguro que le vamos a contactar para que se animen a venir y nos cuenten su historia. Pero hoy vamos a estar hablando sin dar ya tanto rodeo, ya dimos demasiada introducción. Ahora sí, vamos a estar hablando de nuestra historia, de cómo Dios nos trajo, cómo Dios nos acompañó hasta aquí después de 13 años de feliz y difícil también matrimonio, pero creemos que Dios nos tiene hasta aquí, nos ha sostenido y bueno, me gustaría empezar cómo nos conocimos, cómo fueron los choques culturales, porque para los que no saben, creo que la gran mayoría que nos está viendo saben, Cristian es mexicano, pues yo soy argentina, ya con menos el acento, ya con más acento quizás mexicano. Es lo que dices tú, pero uno te escucha acá y el pollo. Entonces, cómo fue también la diferencia cultural cuando éramos novios, ya cuando nos casamos? Amor, que todo tuyo, todo tu espacio. Ah, qué difícil me pones la situación, pero vamos a empezar por el principio. Tú y yo nos conocimos en la iglesia por parte de tu hermana. Yo trabajaba con tu hermana en ese tiempo, lo que era la página web de la iglesia. Estaba yo metido en la parte de medios. Y pues bueno, por ahí Elena me dijo, oye, va a venir mi hermana, ojalá puedas tener un tiempo para que salgan, conózcanse, que no sé qué. Para todo esto, Cristian era el líder de jóvenes también de la iglesia, entonces como Sí. quedaba todo muy, muy oportuno que mi hermana te estuviera diciendo que me llevaras a conocer Cuatza, ¿verdad? Llegaste, no recuerdo qué día fue. Llegué un 11 de marzo, sí me acuerdo. Yo me acuerdo la fecha, no me acuerdo bien exactamente el día, pero para ir llevando a la parte que nos conocimos, sí fue un tiempo bonito. O sea, el día Sí. que nos conocimos, ¿no? Puedo recordar que el mismo día que yo llegué a Cuatza, yo venía a estudiar y vine a estudiar realmente a Cuatza. Bueno, no a Cuatza, me fui para los lados de Zacatecas. Vine a estudiar pero antes venía a ver a mi hermana y bueno, en ese proceso es que nos conocimos nosotros dos. Me acuerdo que fue porque él iba a tomar una foto y me invitaron Yo me acuerdo la ropa con la que venías puesto. Bueno, hay una foto, Sí, claro, sí lo hay, pero yo me acuerdo muy bien, o No sea, me acuerdo de cómo ¿qué ibas es vestido, lo que más perdón, amor. recuerdo de ti, sinceramente? Y que ha sido lo que más me he enamorado. Eh, Tus ojos, tu sonrisa y tu cabello dorado. Ay, qué bueno que nada de eso cambió todavía. Todavía. De los ojos los sigo teniendo, conservando, pero que la sonrisa también y bueno, el pelo todavía no me lo he tenido, así que Bueno, sí te lo has teñido, pero bueno, pero seguimos con el mismo color. sí. Eh, Te recuerdo mucho en ese tiempo, tu cabello era muy largo, de hecho lo tenías muy, muy, muy largo. Ese día venías con el ojo rojo, no sé si te acuerdas. Sí, es que bajé del avión y ese mismo día me subieron al camión, al micro, para, si suena camión en Argentina, suena como que van a subir a las vacas o algo así. Entonces, no, subimos al micro para el autobús para venir a Cuatza, de la Ciudad de México a Cuatza son como unas 8 horas, ¿no? Ujú. Entonces, imagínense, venía yo ya de un vuelo muy largo, de Argentina a México, que hice escala. Era mi primer vuelo que hacía lejos de mi familia, el primer Toda la viaje, sí. preocupación, ¿no? Y encima me hacen subir al camión al ADO. Y para los que no han viajado, los que no, las de Argentina, de otros lugares que no han viajado de México a Puatza, es una presión, o sea, se siente como vos, o sea, se siente, yo me acuerdo que se me tapaban los oídos, yo sentía, yo pensaba que se me iban a reventar los oídos, yo decía, ¿qué me está pasando? ¿A dónde vine a parar? ¿Y a Sí, dónde veniste a parar? ¿a dónde vine a parar? Me acuerdo que siempre la gente que yo, cuando llegué a Cuatza, me acuerdo que me preguntaban mucho, oye, ¿te gusta Cuatza? A mí me gusta México, es muy bonito, pero yo me acuerdo que uno como lo mira con ojo de turista, esos ojos de ahí, el puente Joroba, le dicen. Ujú. Llevo 13 años y todavía no me aprendo mucho los nombres. Puente Joroba, yo me acuerdo que veía verde, verde, era a muchos árboles. Y entonces yo decía, wow, o sea, o sea, aquí hay verde, Y aquí que hay es vegetación. importante mencionar que tú vivías en Buenos Aires, ¿no? Sí. En la mera capital de Argentina. Y yo cuando fui a verla a Buenos Aires, pues eso es lógico la diferencia. Yo, al revés que tú, estaba yo sorprendido por los rascacielos, los cruceros, había de todo ahí muy bonito.
Van a pensar a dónde te llevé. O sea, ¿dónde te traje? Y bueno, me acuerdo que el día que lo conocí, realmente fue una persona que fue como un amigo. De mi parte fue así como que, hola, ¿cómo estás? Me lo presentaron como Cristian y bueno, empezamos nuestra relación, empezó a ser mucho de amistad, empezamos a conocernos como amigos, de empezar a salir. Empezamos, él me invitaba a que con los jóvenes iban a tomar una nieve y yo, bueno, vamos, y que vamos a ir por unas marquesitas, y bueno, vamos por unas marquesitas, vamos por los raspados, y Raspados. sí, entonces yo lo tomaba al principio, era como una bonita amistad, decía, bueno, él es líder de jóvenes, qué buena onda el chico, y yo me acuerdo que cuando te me declaraste, era que ya, para mí fue como, ok, vamos, A ver, yo siempre, desde el primer día, que va a sonar muy, cursi. no sé, muy cursi, pero tú sabes que desde el primer día que te vi yo me enamoré mucho de ti. O sea, yo incluso, bueno, la gente, hay que decirle, yo cuando te declaré mi amor, yo no fue de que vamos a ser novios, yo lo tenía muy claro. Yo ya sabía que me iba a casar con Eve y así fue como se lo planteé desde día uno. Pero bueno, fue un tiempo que fue difícil en el aspecto de la paciencia, tanto para ti como para mí. eh, pero sí, yo estaba muy revolucionado. Igual y en mi caso, pues yo era más, pues ya estaba yo un poco más adulto, ya tenía muy claras muchas cosas. Entonces yo te veo y te voy a decir algo, yo sí dije, de aquí soy cuando te vi. Eh, yo no sé, algunas personas lo han de ver. A mí hay una película que me gustaba muchísimo, que me gusta, viejísima, se llama El Barón Munchausen. Y en esa película sale Uma Thurman en su versión muy joven, muy bonita. Yo me acuerdo que cuando yo veía esa película de niño, este, Uma Thurman representaba a la diosa de Venus en esa película. Creo que esto nunca te lo había contado, ¿no? Y la primera vez que se presenta ante el barón Munchausen, va bajando en medio de ángeles y todas estas cuestiones. Y Uma Thurman es sus ojos verdes, su cabellera dorada. En ese tiempo, bueno, en la película sale medio desnuda, pero bueno, yo nada más veía los ojos, obviamente. Y es una película muy bonita para niños, de hecho. Eh, y yo Qué recuerdo raro. que cuando vi cuando te vi a ti, me acordé de eso. Yo literalmente te vi como una diosa, o sea, y te lo digo en el buen sentido. Yo te veía como Uma Thurman en ese momento, ¿no? Entonces yo dije, wow, Dios, realmente mandaste a alguien muy hermoso para que yo pudiera ahí hacer lo mío. Entonces, eso fue lo que vi. Ese fue lo primero que vi. Obviamente después te fui conociendo. Las primeras pláticas tú me Se ve platicabas que mucho esa de tu... diosa baja. eh, no, Diosa bajé. Eve tenía algo de que las mujeres argentinas son muy abiertas. eh, y la manera en que Eve habla o se acerca a la gente, muchos hombres lo pueden considerar como que estás coqueteando con ellos, ¿no? Y bueno, eres una persona muy abierta, eres muy divertida. Entonces, normalmente los que nos pasamos contigo nos divertimos mucho. Y yo pensaba que esas eran como que muchas aperturas que tú me hacías a mí, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionado los primeros días porque decía, sí, ya, aquí estoy, aquí ya, este arroz ya se coció, ya se quemó y hay que casarnos porque si no nos vamos al infierno, ¿no? Es que, pues, a mí o sea, va a sonar feo, pero me caías muy bien, o sea, creo que nadie me caía mal y me caías al punto de que, pues, cuando salíamos al malecón con los otros chicos o yo era como soy, hoy los que me conocen saben que los voy a tratar de hacer sentir parte de una familia, de mi familia, de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces yo me sentía cómoda con Cristian, aparte al ser extranjera era la parte donde, ay, miren, les traje mate, les traje esto, prueben aquí, prueben el dulce de leche, prueben los alfajores. Entonces era como esa Me parte. quemaste, por cierto, con Ahorita con vamos el para esa mate. parte donde todas las partes
de las diferencias culturales, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también hubo un interés después de un tiempo, porque yo venía muy a lo mío. Yo dije, voy a un seminario, voy a ir a estudiar y luego vemos, ¿no? Fue algo que sí se... Claro, tú no lo tenías contemplado, ¿no? Ajá. Te lo habían dicho, pero No, ni, o sea, sí me lo dijeron, pero era como que no, ni inventen, o sea, un no. señor de 30 años. Me perdonen a esa chica que andaba diciendo eso. Entonces, para mí no había como un interés, pero bueno, al tiempo, después de conocernos, conocerse, sí empezó a haber un interés y bueno, nos formalizó después de 9 meses de estar siendo amigos, Conociéndonos. conociéndonos, formalizamos y fuimos novios. Y luego, después de 9 meses, concretamos y nos casamos, ¿verdad? En nuestra relación de amistad, noviazgo, matrimonio, eh, creo que Dios, bueno, no creo, sé que Dios siempre ha estado en esos momentos difíciles. Claro que hemos tenido momentos difíciles donde creo que si Dios no hubiese estado, No, y nos nos sirve. hubiésemos Yo creo que, divorciado. sí, yo creo que nos sirve esta parte donde nos aferramos a la palabra que Él nos dio cuando estábamos, antes de ser novios, cuando fuimos novios, para que en los momentos difíciles también de nuestro matrimonio, porque no fue o no es todo color de rosa, hoy estamos en otro nivel, pero cuando nos apenas casamos, el volver a conocer, por una cosa es conocerse como novios y otra cosa es conocerse como esposos, la diferencia cultural, las diferencias de nosotros, de familias que uno ya trae también. eh, un- Cada familia es un mundo, eso tiene razón, y cada país es otro mundo, entonces imagínense, nosotros veníamos de familias totalmente diferentes y, Es una ventada. y de países totalmente con costumbres diferentes. A pesar de que hablamos español, teníamos, hasta para la forma de hablar hablamos diferente, a Yo la no te forma de entendía en algunas cuestiones así, que a la hora de hablabas. expresarnos también es diferente. Cristian pensaba que yo le faltaba el respeto a mi mamá. Cuando mi mamá viene a México porque nos casamos y eso, mi mamá viene y estuvo viviendo con nosotros cuando nació nuestro primer hijo. Y mi mamá me hablaba y yo, ¿qué, ma? Pero Bueno, todos pero a los ver, que es son argentinos. importante, sí, es importante decir que aquí en México nosotros decimos mande, es Ajá. mande, Bueno, el argentino mamá, va a decir mande, siempre papá, que, mande. Y el argentino es muy cerrado, es como que, ¿qué? pero no le decimos así, vos lo decís como que si lo dijéramos enojado, es un ¿qué? ¿Qué pasó? Pero Sí, es... pero yo me acuerdo que tu mamá te decía algo, ay, ¿qué? ¿Qué quieres? Y yo así como que, oye, no le hables así a tu mamá. Pero pues él pensaba que hasta, bueno, vos lo viste después con mi mamá, pero vos cuando nos casamos también veías que yo te hablaba así, entonces Sí. él pensaba que yo le faltaba el respeto en esas cosas y era como, nada que ver, o sea, así hablamos, o sea, así nos expresamos. Hoy por hoy ya no digo tanto que, ya digo más mande, los niños tratamos de que inculcar también esa cultura en los niños, porque pues vivimos en México, ¿no? Pero bueno, vamos al primer año de matrimonio, el más hermoso que tuvimos, yo creo que... Que bueno, pero antes de eso tenemos que hablar el día de la boda. Lo que el pastor nos dijo cuando nos casamos, que creo que también ha sido algo muy importante. Han sido palabras que se han quedado grabadas en nuestros pensamientos. Yo creo que por eso, porque por lo que nos dijo el pastor ese día también, en el día de nuestra boda, nos ayudó el primer año, nos sigue ayudando hasta el día de hoy. Pero es importante, ¿no? Como decís, bueno, el primer año fue difícil, pero nos agarrábamos mucho también de la palabra de Dios y de lo que nos dijo el pastor esa Sí, vez. el pastor Claudio nos comenta nuestra boda. De hecho, ahí tenemos la boda. A ver si podemos pasar unas imágenes. Hay que encontrar el video, no sé Sí, dónde está. y vamos a ver si podemos poner específicamente estas palabras porque eso es cierto. Eh, y él nos dijo esto, Cristian, Eve, cuando uno se casa, uno normalmente piensa o dice, ahora sí vas a conocer a la persona, pero lo dice en un contexto negativo. Vas a conocer que huele feo, vas a conocer que va al baño, vas a conocer No se que, maquilla, que no se maquilla, vas a ronca. conocer muchas cosas, ¿no? Entonces él nos comentaba que nuestro pensamiento tenía que cambiar y que vamos a lo negativo, a lo positivo, que ahora vamos a estar en una oportunidad donde nos vamos a conocer cómo
peleamos, cómo salimos victoriosos, cómo, tú, Amamos a Dios. cómo amamos más a Dios. Era enfocado al conocer las cosas buenas. Y eso ha sido, yo creo que pieza clave y una vez más es un fundamento de nuestro matrimonio, el poder decir, a lo mejor estamos pasando por una situación difícil, pero el tener este pensamiento de decir, pero yo conozco que Eve puede mejorar, que puede transformarse, o yo conozco yo mismo, ¿no? Que hemos tenido problemas económicos, hemos tenido problemas donde nos hemos querido divorciar, eso también es una realidad. De hecho, nosotros tomamos la decisión, yo principalmente tomé la decisión de borrar la palabra de divorcio en mi diccionario, porque era una palabra muy recurrente. El primer año era una palabra que ahí estaba. Entonces, recordamos lo que el pastor nos dijo, que nos decía que pongamos nuestros pensamientos, pongamos nuestra expectativa en lo bueno, en la transformación, en lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer con nosotros. Y yo no quería que pasaras a la otra parte sin dejar esta parte afuera, porque nos ha ayudado en ese, pues en todo este largo camino que llevamos 13 años, ¿no? Pero bueno, hablemos del primer año de matrimonio. Yo creo que sí, ahorita mientras hablabas decía, bueno, no fue solo el primer año, yo creo que todos los años tienen lo bonito, lo feo, lo difícil. El primer año claramente fue uno de los más difíciles. Fue un año donde, como les decíamos, nos tuvimos que aprender a conocer, o sea, conocer la El primer cultura. mes era luna de miel. Sí, la cultura, nuestras costumbres, el pequeños detalles que quizás La para comida. hoy son insignificantes, podríamos decir, porque aprendimos a pelear las batallas que valen la pena pelear y otras como que, bueno, ya nos dijimos, bueno, estas no valen la pena, ya somos así. ¿Y a qué me refiero a esas batallas como la comida? Como el argentino no desayuna, o sea, el argentino desayuna un café, un mate con pan tostado, dulce de leche y vámonos a trabajar. El mexicano no, el mexicano desayuna, tiene un desayuno completo, que es sus frijolitos, sus huevitos, sus tortillas. Entonces, Ay, el argentino cena muy fuerte. ajá, mayormente, bueno, el mexicano también. Sí, pero no En- tanto. En mi caso yo no cenaba tan fuerte. Entonces, esa parte donde esos detalles que hoy los vemos y decimos, bueno, si queremos desayunamos en casa, en nuestra casa, pues ya optamos por si hoy queremos desayunamos y hoy no, tomamos pan con café o mate o hacemos algunos huevitos, no nos complicamos. Pero al principio sí fueron temas de, óyeme, yo estoy acostumbrado a que en mi casa mi mamá me tenía los huevitos con frijolito, pancito y yo así como, sí, pero en mi casa, Mínimo un ¿no? sándwich, una quesadilla, el Sí. cafecito. Entonces, esas pequeñas cosas que hoy vemos, que ustedes pueden decir, bueno, lo hubieras hecho, sí, esto es una acumulación, era acumulación del primer año de siempre, o sea, yo le hacía desayunar o viceversa, yo estoy hablando de la parte de esta, ¿no? De que yo quizás no hacía el desayuno como a él le gustaba, porque también, o sea, una lata de frijol la hacía en la cacerola y vamos, pero quizás él estaba acostumbrado a que su mamá le cocinara los frijoles y los sirviera. Entonces, toda esa parte tuvimos que aprender A a soltar. soltar y a pelear las batallas que valían la pena pelear. Y esas no eran batallas que hoy dijimos, ya, o sea, Cristiana Hoy ya aprendió. con café ya soy feliz. Bueno, si hago desayuno, suena Sí. como que sí hacemos, pero es como esas batallas donde, bueno, o sea, nos adaptamos a ese estilo de vida. ¿Qué otra cosa podrías decir que de culturas de que para ti fueron chocantes? O sea, Yo creo que el lenguaje, como lo habíamos dicho anteriormente, tu lenguaje era diferente, tus modismos eran diferentes. Creo que eso fue también una parte primordial, la parte de que la mujer mexicana está más dada a cuidar y la mujer argentina está más dada a ser cuidada. Yo recuerdo las primeras veces que fui a tu casa, conocí a tu papá, a tus hermanos. Tu papá, tus hermanos son gente que atienden la casa, ¿no? Es como que ellos cocinan. bueno, no. Ellos lo pueden hacer, o sea, no son personas, va a sonar como que en mi casa eso, A así ver, lo sí, a ver, tu no. mamá chulísima y todo, pero tu papá
puede cocinar. El hombre argentino está más metido, no que el hombre mexicano no, pero el hombre mexicano está metido de otra manera. Sí, no, mi papá y mis hermanos, no sé si en todas, o sea, volvemos a lo mismo. Esa es en mi casa, ¿no? O sea, quizás hay algún argentino que lo está viendo ahí. En mi casa no pasaba eso y bueno, está bien. En mi casa, pues mi mamá así nos crió y no es que, volvemos al mismo, no es que nosotras como las mujeres no hacíamos nada, pero nos enseñó a todos por igual. O sea, si los hombres se quedaban solos en la casa, saben hacerse, saben, hacían cocinar. Si nosotras las mujeres nos quedábamos, cocinábamos sin problema. Entonces, no es que no hiciéramos las cosas, ¿no? O sea, mi papá sabe cocinar y cocina delicioso. Entonces eso es lo que le llamaba la atención a Cristian, de que pues mi papá sí tenía que cocinar bueno, el asado lo hace riquísimo. Uf, ya tengo hambre. Unas empanadas también las hace. Mi papá cocina muy rico, mi mamá también cocina muy rico, pero sí es esa cultura donde es como un equipo, lo entendemos Sí, más como un equipo. aquí es el machismo mexicano y eso es algo que... No, le estoy diciendo mexicano, yo no estoy diciendo nada. A ver, no, el mexicano por eso es muy machista, eso es una realidad. Yo que no me consideraba una persona machista, cuando contigo fue una cuestión de decir, es que la mujer tiene que hacer esto y el hombre nos toca hacer esto y había machismo y fue algo que en el tiempo que, en el primer año que estuvimos casados, que nos casamos, yo aprendí a tener que transformar porque entendí que tú no vivías de esa manera, que había cosas que tú realmente no es que no quisieras hacer, sino que no lo entendías, no estaba dentro de dentro de tu manera de ser. Eh, entonces, y yo me di cuenta que yo tenía muy esta parte del machista, ¿no? El machismo. A ver, mi abuelo era una persona que decía, mi hijo, hay que mejorar la raza, ¿no? Y son cositas que uno lo dice hoy como en broma, pero eh, son cosas de machismo. Ujú. Y me acuerdo muchísimo que yo tuve que tener ese proceso difícil donde, claro, hubo peleas por eso, ¿no? Sí, eran las partes donde, como decíamos, donde, oye, eso no me parece, y tú no, pues a mí tampoco me parece. Ay, aquí Y, se hace lo que yo digo. y está en la parte del orgullo de ambos, ¿no? O sea, tanto de mi parte como la de la tuya era la parte de, bueno, o sea, pues es lo que lo que querías casarte, ¿no? Te querías casar con una extranjera, pues aguántate. O te querías casar con un mexicano, pues aguántate. Ujú. Y esa parte también nos llevó a un crecimiento donde, bueno, o sea, no estamos peleándonos, vamos a destruir el matrimonio, vamos a destruirnos nada más por ver quién tiene la razón. Y también eso nos sirvió mucho de, bueno, o sea, somos un equipo. Y pelear la buena batalla, pelear las batallas que valían la pena pelear y las otras decir, bueno, o sea, Recuerdo no, que yo ya, tenía mucho esta parte de, pues si no te gusta, ya sabes, ahí está la puerta, ¿no? sí. Y es ¿Y algo dónde me iba a ir? Ni modo, me iba a tomar un avión. Pero esa parte también hoy por hoy nos ayudó. O sea, no es que, bueno, ya me pasó. Sí, tuvimos que sanar, tuvimos que perdonarnos claro. ambos. Yo tuve que perdonar a él por dicho que sí, a él me tuvo que perdonar a mí por cosas que Yo tuve quizás que ya. pedirte disculpas Ujú. por muchas cosas machistas que yo tenía que una vez más te digo, uno no se da cuenta, el mexicano no se da cuenta que es machista hasta que ves que las cosas no están funcionando, ¿no? Y muchos mexicanos pierden su matrimonio porque son machistas, es porque aquí se hace lo que yo digo, o eso es, de verdad es algo que ojalá la gente que lo esté viendo peleen en contra de eso, busquen, tengan un concepto diferente de su esposa, es la mujer que que cría a sus hijos, es la mujer que tiene a sus hijos, es la mujer que uno toma por ¿Se decisión eligió? casarse con. eh, pero el hombre mexicano es muy machista y es como que me vale lo que digas y me vale lo que pienses. Y yo recuerdo que en ese tiempo obviamente tuve que pedirte perdón por mucho de ese tiempo, ¿no? Sí, y eso sanar, o sea, hoy llevamos ya casi 13 años de casados y realmente hemos visto no solo la mano de Dios en nuestras vidas, sino también en nuestro proceso de sanar, de restauración. Como decimos, no ha sido fácil, pero valió la pena. Hoy podemos mirar hacia atrás y decimos, bueno, valió la pena haber peleado la buena batalla, haber peleado la batalla juntos y no darnos por vencido, porque nos pudimos haber dado por vencido desde el primer año, como decimos, decir, ay, ya mejor.
aquí quedó, o sea, ya me voy yo para mi país, tú te quedas aquí y mira, como que no pasó nada. Si yo pudiese describirte nuestro matrimonio en una sola palabra, sería que tenemos un matrimonio sólido, pero todavía en proceso y en trabajo, porque yo creo que nunca terminas de conocer a la persona, ¿no? Todos tenemos cambios constantes, o sea, yo como individuo tengo un cambio constante, tú como individuo también, perdón, tienes un cambio constante en tu manera de ser, tu manera de ver las cosas. Dicen por ahí, es que la gente cambia o la gente no cambia. No, no es cierto, es de hombres, es de personas normales cambiar. Un día te gusta comer pizza, otro día no te gusta comer pizza, ¿no? Entonces creo que yo podría decirte que nuestro matrimonio es sólido, que hemos aprendido de muchos errores que hemos cometido, eh, pero ese sería un matrimonio sólido. ¿Tú cómo lo ves? Yo diría, ¿cómo describiría nuestro matrimonio? Lo describiría como un matrimonio también sólido, un matrimonio eh, que confía y ama a Dios, un matrimonio que pone su confianza en Dios, que no es fácil, o sea, no es fácil, es una... No, no es fácil estar conmigo. No, no es fácil poner su confianza en Dios en momentos difíciles. Yo lo describiría así, de que confiamos en Dios y que Él tiene que trabaja con nosotros, como bien dices. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de transformar porque Dios siempre está trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida. Y así es con nuestro matrimonio. Yo creo que no estamos hace como empezamos, gracias a Dios, pero creo que todavía nos falta mucho por conocernos, por conocer lo mejor de Christian y que conozcas lo mejor de Evelyn. Creo que hace rato no lo mencioné, pero hablaba mucho de la importancia de rodearte con gente adecuada. Hubo un tiempo en nuestro matrimonio que nos aislamos muchísimo de la gente. eh, Era algo muy difícil y hoy por hoy, por ejemplo, el hecho de tener gente con quien platicar, Amistades. tenemos amistades, tenemos pastores que nos apoyan, a Rafael, a Estefanía, que son nuestros pastores de este tiempo, eh, gente con quien podamos platicar realmente qué está pasando en nuestra vida. Creo que es algo que he aprendido a hacer en este tiempo, Ujú. el poderme abrir. Tener gente de confianza, gente donde podamos decir, ¿no? Lo que, oye, pues, me siento así en estos momentos con mi pareja, con mi esposo, con mis hijos, me siento a veces abrumada, entonces es bueno platicarlo. Y creo que en el proceso hemos tenido gente que Dios nos ha enviado, que nos ha ayudado. Claro, hay que decir que hay un tiempo de donde uno no está listo, donde no está listo. Quisimos abrir una iglesia, la tuvimos por 4 años. Eh, Puedo decir con certeza que yo no estaba listo. Teníamos muchas cuestiones que todavía no podíamos cubrir. Eh, Había muchas maneras de ver la vida que la veíamos de una manera completamente diferente a como la vemos hoy. No es que algo haya cambiado, simplemente es que eh, hay cosas que antes no veíamos, que hoy vemos Evolucionamos, más. Sí. evolucionamos como es de humanos hacerlo. Yo creo que sí, que Esta parte, por ejemplo, el abrirse a una persona, el hablar con alguien, tener una amistad con quien platicar problemas, es a donde iba hace rato. Hemos tenido gente con quien hemos podido hacer eso, pero yo personalmente, y yo te hablo de mí, de Cristian Morales, no había tenido esa oportunidad de abrirme, porque yo cada vez que abría eh, mis pensamientos son como que a veces muy raros, ¿no? Creo que tú, a veces platico contigo de cosas que traigo a mi cabeza, cosas que escribo, pensamientos que tengo y me dices, estás como que muy, no te entiendo, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo, como yo he crecido, he tenido mucha dificultad para abrirme con personas y hoy es un tiempo donde eso lo estoy quitando de mi vida porque precisamente ya no quiero tener
estos errores. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, quiero pasar esa parte de mi vida en este tiempo, ser sabio, porque uno comete errores. Yo, gracias a Dios, el error número uno que no he cometido es engañarte. Creo que es algo que no haría. Sé que es algo que no haría y creo que estaría muy bien platicar este sueño porque una vez más siempre les he dicho que Dios me ha hablado mucho en sueños y una vez me levanté llorando, no sé si te acuerdas. Eh, Me levanté llorando porque esto fue como a los 3 años que teníamos de casado, me parece, ayudó mucho en el proceso que tuvimos de restauración. Eh, yo recuerdo que tuve un sueño donde yo me entregaba a mis pasiones. Yo te engañaba, te era infiel. eh, yo tomaba en mi sueño la decisión de acercarme a otras mujeres y tú me veías, tú me descubrías y, y no solamente eso, sino que cuando yo cometía este acto, estoy hablando de mi sueño para las personas que nos están viendo, un sueño que Dios me habló, cuando yo cometía la infidelidad, en el sueño Dios me mostraba que no solamente te perdía a ti como mi esposa, que tú eres un regalo para mí de parte de Dios, sino que perdía lo más importante, que era el Espíritu Santo y la promesa que Dios tenía para mi vida. Y yo sentí que algo se me quitaba de adentro. Es como que no sabes que lo tienes. Son esas cosas que no sabes que tienes hasta que de pronto ya no lo tienes. Ujú. Por ejemplo, cuando nos cortaron el árbol, ¿te acuerdas que nos daba sombra? Vino una persona, nos quitó todo el árbol y hoy sentimos este calor en nuestra casa que es incómodo. No sabíamos que teníamos sombra hasta que la perdimos. Entonces, en este sueño yo vi cuando yo cometía esta infidelidad que yo no solamente te perdía a ti, que eres un regalo de Dios para mi vida, sino que perdía al Espíritu Santo en mi vida. Y eso me quedó muy, 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 muy marcado. Yo me levanté y me levanté llorando, no sé si te acuerdas, estaba yo llorando y yo decía, no, en mi sueño yo me acuerdo que le decía a Dios, Dios, por favor que sea un sueño, que por favor sea un sueño, que por favor sea un sueño. Y me levanto llorando y lo primero que hago es darle gracias a Dios de que me haya dejado ver esta parte de mí sin tener que llegar a ese punto, ¿no? Eh, Creo que perderte, sé que si yo un día te pierdo, me voy a sentir vacío completamente, ¿no? Sé que lo macho que pueda yo tener, mis palabras, mi orgullo, todo eso va a valer queso porque sé que si tú un día me faltas, voy a estar muy, muy, muy mal. Y lo más importante, sé que voy a tener que rendir cuentas con Dios y perder el regalo que tengo de parte de Dios también es algo que no quiero hacer. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Que nos ha mantenido. Entonces, Dios me habló por medio de ese sueño, me ayudó a amarte más, a cuidarte más y a cuidar eso que no vemos, Ujú. que sé que tengo, porque yo te podría decir, oh, sí, mira, tengo esto. O sea, no sé qué es lo que tengo, solamente sé que no lo quiero perder. Qué bonito. Ya saben, hagan un clip, voy a hacer un clip luego de lo que acaba de decir, que si me pierde, no sabría qué hacer para el día, si el día de mi funeral, ahí lo van a poner. Ah, ya, si te moriste, ya es como No, que no, 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 libre soy. lo acabas de decir. Pero bueno, para ir más o menos, vamos a ir cerrando, ya creo que estuvimos platicando muy profundo y también un poquito más, muy por arriba también algunas cosas, unas cuestiones de nuestro matrimonio, de nuestra vida, para que nos conocieran. Va a haber otra oportunidad donde vamos a hablar Cosas más específicas. más Es muy de difícil poder resumir 13 13 años años. en un solo video de 40 o una hora de podcast. Pero vamos a tener otro donde vamos a estar hablando sobre nuestros hijos, Sí, cómo lo que pasó educamos a cuando nuestros tuvimos hijos. al primer, a Matías, ¿no? Que Ajá. nos llegó de sorpresa. Sí, entonces cómo educamos también a nuestros hijos, cómo, bajo qué cultura también. Los que conocen a nuestros hijos van a saber que mis hijos aman Argentina sin haber ido a Argentina. Y la verdad es algo que también se lo agradezco a Cristian. Jamás ha puesto una parte donde, no, ustedes nacieron en México y amen México.
inculcamos que amen México, ellos nacieron y aman México como su país, pero Mis también hijos sí pueden decir que son 50% por argentinos. argentino, no como otros, otras. Pero Y que lo sí, digan orgullosos, sí, porque la a verdad mí me están, gusta que sean argentinos. es una parte que luego un día espero que los puedan conocer. Los que los conocen ya saben, mis hijos aman Messi, sobre ellos dicen que son argentinos, lo decían cuando iban al kinder y bueno, esa es otra parte, otro podcast, ¿verdad? Otro episodio. Pero para ir concluyendo, amor, voy a hacer dos preguntas y la primera es, ¿qué cambiarías del primer año o de los primeros años de matrimonio? Eso es muy fácil. Mi orgullo. Creo que cambiaría mi orgullo. Este, en ese tiempo, digo, uno viene de una cultura muy machista, eh, y es esta parte de decir, yo puedo, yo soy suficiente, yo puedo todo. Eh, Creo que sería eso. Bueno, no sería mi orgullo. Dios en este tiempo me ha enseñado, ¿no? Ay, ya me estoy poniendo medio sentimental, pero voy a decir algo que creo que es importante. Y esto me lo dijo un amigo que quiero mucho en una plática que tuvimos por WhatsApp. Me decía, Cristian, ¿qué te hace pensar que, que tú eres el protagonista de la historia, ¿no? Digo, yo te hablo de Dios, te hablo de que de alguna manera me he sentido un favorito, pero he entendido que no se trata de mí. Eh, entonces él me decía, ¿qué te hace pensar que todo se trata de ti? Eh, cuando me lo dijo me dolió. Rufino, te envío un fuerte abrazo. Entonces me dice esta palabra, ¿no? ¿Qué te hace pensar que todo se trata de ti? Me dolió tanto porque yo estaba pasando por todo este proceso pues de este proceso que estamos saliendo, donde uno se siente muy fregón para hacer cosas, ¿no? Y siempre he sido una persona confiada en mí, en mis conocimientos, en lo que sé. Me he sentido orgulloso de amar a Dios y de cuidarme, que eso termina valiendo, que eso realmente termina valiendo poco cuando te crees una persona orgullosa, ¿no? Entonces creo que el orgullo sería lo que yo erradicaría de mi vida. O sea, hoy entiendo que no soy nada. Y no es que no sea nada en un concepto malo, sino que no se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer en mí. Eso. ¿Tú qué cambiarías? Yo que cambiaría, yo creo que se resume en la palabra en orgullo, pero se iría más a la parte de escucharnos, ¿no? El tanto grito, tanto el quién tiene la razón y se resume en la palabra en orgullo, ¿no? Pero es eso de, bueno, quiero yo tener la razón y quiero, o sea, no porque eres más grande, en mi mente era, no porque él es más grande voy a hacerle caso, ¿no? Él tiene que entender que también tengo mi voz propia. Y él, como dices, termina valiendo nada si nos estábamos destruyendo nosotros y cambiaría eso, el de haberte quizás escuchado más, el entender de que cargamos heridas, o sea, tanto tú como yo cargamos heridas de nuestro pasado que tuvimos que sanarlas y las heridas que no sanamos, y eso tienen que entenderlo, heridas que no sanas de tu pasado, las cargas en tu matrimonio. Es mentira que cuando te casas los problemas que tenías ya no están, sino que se multiplican porque ahorita cargas con las heridas de tu pareja, con tus heridas y eso es una bomba de tiempo que te termina haciendo
explotar y enojar y tienes que sanar. Es sano sanar antes de casarse y nosotros no lo hicimos y nos costó mucho. Y creo que eso ha sido algo que hemos aprendido, ¿no? A tomar tiempos, a sanar heridas. Terminamos lastimando a más personas cuando no sanas lo que tienes que sanar. En tu caso, yo me acuerdo que, claro que el primer año nos lastimamos muchísimo por, por, por muchas cuestiones, ¿no? Eh, Te digo, hoy por hoy es esa parte, ¿no? He aprendido a ver eso, ¿no? Hoy he aprendido a ser más paciente, eh, he aprendido a escucharte más, he aprendido a saber que tú eres una persona que también tiene metas, que también tiene sueños, y no solamente eso, sino que tienes también propósitos de parte de Dios. Una persona me dijo, un amigo también con el que estoy trabajando actualmente, me dice, Cristian, tú no te tienes que preocupar por nada. Es como si, mira, yo te veo a ti y veo a tu esposa y tú ya tienes todo. Me dice, tienes, yo veo como que Dios te dio a su iglesia con tu esposa. Te lo dije, ¿no? Que me lo decía esta persona, me decía, yo te veo a ti que tú ya no tienes que hacer nada. Ahora, a una persona como yo que ha crecido con muchas heridas de que, Inseguridad. de inseguridad, el que te digan eso de que ya no tienes que hacer nada porque ya lo tienes todo, es como que, no, mijo, o sea, a mí me han enseñado o sea, soy una persona insegura. Yo leo a veces no porque quiera leer, sino porque sé que eh, tengo que demostrar que soy suficiente, ¿no? Entonces cuando me dicen, Dios ya te dio en tu esposa todo, ahí está la iglesia, ahí tienes todo, nada más te tienes que enfocar a recibir todo lo bueno que Dios te dio. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que es algo bien importante que yo siento contigo. He aprendido a darte ese lugar porque literalmente tú eres todo lo que Dios me dio y sobre ti tengo que construir todo, ¿no? Más te vale. Y amor, ya para contigo ir terminando, gracias por lo que dices. Quiero decir unas cosas antes de terminar y cerrar el podcast. Esto creo que es más personal, pero me gustaría dejar un presente porque luego tú dices que no soy tan abierta, tan romántica como... Luego un día les vamos a contar nuestra De pedida de mano. romántico, tú me lo quitaste. Un día les vamos a contar nuestra pedida de mano. Ah, el Eh, mejor momento de mi vida. pero quiero decirte unas palabras. Cada persona escribe una historia. No, Mm. no, para los que no saben el chiste, Cristian empezó, nuestra apellido empezó con esa Eso es palabra. algo que creo, Sí, no, me no, doy yo cuenta. creo, pero no iba por ahí. Quiero Siempre, decir, mira, tú me enseñaste me hiciste pedazos mi orgullo desde día uno, entonces, luego le vamos a contar todo lo que pobre Cristian le hice pasar. Pero bueno, quiero decirte algo, amor. Quiero que sepas que veo tu esfuerzo por lo que haces en la casa, que haces con los niños. Veo lo que estás haciendo hoy por hoy. No es fácil. Me apoyas en los sueños, como bien lo dijiste, al principio fue difícil. Tengo sueños locos, tengo sueños donde si puedo me tomo un avión y voy y predico a otros lados y tú eres el que me pone los pies en tierra y me dices, oye, tranquila, vamos primero aquí en nuestra ciudad. sí. Pero como me pones muchas veces los pies en la tierra por mis sueños locos, también me impulsas a hacerlos y creo que no me podría haber casado con nadie que me impulse y a hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que Dios tiene un plan precioso tanto para ti como para mí. Y estoy bien agradecida, si no no te lo he dicho tanto, que con el hombre con el que me casé, estoy orgullosa por lo que eres, por lo que te has convertido de hace 13 años. No es fácil tener aguantarme a mí, no es fácil,
pero estoy bien contenta de que has permanecido, me has aguantado y me has amado aún Yo creo que nos hemos aguantado y hemos encontrado esta parte, ¿no? Sí, De me has encontrar esas bendiciones. Me has amado con un corazón muy lastimado y eso no cualquiera lo hace, entonces es importante. Qué importante es que el machismo en el hombre mexicano pueda ser transformado, el aprender a decir que necesitas ayuda. Sí es verdad que en este tiempo Dios tiene un proceso muy bonito en nuestras vidas. Estamos aprendiendo a amar el proceso. Creo que eso es si algo describe esta etapa en la que estamos viviendo actualmente, es aprender a amar el proceso. Estamos en eso, tú y yo. Estamos buscando disfrutar cuando tenemos dinero, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos trabajo, cuando no tenemos trabajo, cuando podemos descansar, cuando no podemos descansar. Entonces, eso define hoy nuestro matrimonio, Así es. el amar el proceso. Pero bueno, ojalá hombres que estén viendo esto, que entiendan, ¿no? No se trata de uno, se trata de lo que puedes hacer con la persona que tienes al lado. Así es. Amor, muchas gracias por, después de la segunda temporada, animarte a venir. Esto es una historia, es nuestra historia, realmente es algo muy personal. Quizás muchos de, bueno, contaron mucho de su historia, pero es algo personal que me gustaría que pudieran aprender quizás de nuestros errores y también escuchar de que no ha sido fácil, no todo matrimonio es fácil, no todos los matrimonios son fáciles, A lo mejor nos ven y nos ven felices siempre, pero no, pasamos por un proceso y estamos bien contentos. O sea, sabemos que la fidelidad de Dios nos ha traído hasta aquí, su mano y su proceso, el saber que tenemos que pasar por el proceso, como dice Cris. Gracias, amor, por una vez más por estar, por animarte a salir en el podcast, por animarte a contar, a abrir tu corazón también sobre esto. Vamos a tener otro podcast con él, ténganlo por seguro, pero vamos a hablar ya no tanto de nuestro matrimonio, él va a hablar sobre experiencias que ha tenido cuando era joven. Entonces, va a abrir su corazón de diferente manera. Siempre digo, yo he estado de aquel lado, ¿no? ¿Qué le haces a la gente que los pones aquí chillar. a chillar a todos? Creo que es algo muy bonito esto que estás haciendo y sé que Dios lo va a ocupar para poder ayudar a mucha gente por medio de lo que haces. Así es. Una vez más, gracias. Quiero hacer una breve publicidad porque no se la ha hecho él y no le he dado el espacio todavía. Si ustedes quieren crear un podcast, grabar fotografía, video, miren, no tengo otra persona que recomendarle que a él, a Cristian, tiene su empresa Genios Creativos. Estábamos trabajando, ahora estamos aprendiendo en el proceso de trabajar juntos. Entonces, se los recomiendo. Está por lanzar un curso también. Esta semana síganlo en sus redes sociales, Cristian Morales. Miren, está subiendo videos todos los días. Entonces, véanlo para los que están pensando en cómo emprender, cómo hacer un podcast, mire, síganlo, Cristian Morales, ¿verdad? ¿Te puedes seguir? En mis páginas, en mis redes sociales, ahorita vamos a emprender en la parte de los lanzamientos digitales. Vamos a lanzar un curso tuyo también. Sí, próximamente. Ya se viene, justamente cuando salió el podcast, va a salir también un video mío sobre, véanlo, de abuso sexual infantil. Vamos a estar hablando en contra del abuso sexual, vamos a estar hablando de cómo prevenir, cómo ayudar. Entonces, pero bueno, no les quiero hacer más el cuento largo. ¿Quieres decir algo más sobre...? No, mi amor, más que te amo. Gracias por esta oportunidad que me das. Bueno, en cuanto a las cuestiones de trabajo, pues estamos acá. Ya saben que nos dedicamos a hacer transmisiones en vivo. Y creo que lo más importante ahorita en este tiempo es decir que se puedan acercar a una iglesia. En este caso, nosotros no tenemos una iglesia, estamos llegando con unos pastores, una iglesia que se llama Upper House. Creemos que es una iglesia en la que Dios va a hacer muchas cosas muy bonitas. Conocemos a los pastores y Dios nos ha dado también una bonita amistad con ellos. Uh-huh. Invitarlos a que vayan a la iglesia. Sí, si están aquí en la ciudad, si están en otra ciudad, asistan también a una iglesia. Es importante, como decíamos, rodearnos de personas que nos ayuden en momentos difíciles. Amor, muchas gracias por animarte a salir en el podcast.
Aquí abajo, nuestro editor, o sea, él mismo va a estar poniendo sus redes sociales, nuestras redes sociales para que nos sigan. Y bueno, nos estamos viendo en otro Café y Mate podcast. Cristian de aquel lado grabándonos en el próximo episodio y yo de este lado con una invitada más que la semana que viene se viene también muy, muy buena. No se lo pierdan, nos estamos viendo. Adiós.